a todos y todas, bienvenidos un jueves más al canal. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la diabetes, tanto en el aspecto de las manifestaciones en la cavidad oral que puedan tener esta enfermedad, como el manejo de los pacientes diabéticos. Tenemos que decir que la diabetes es una enfermedad silenciosa, porque en muchas ocasiones se acaba diagnosticando cuando ya los signos y los síntomas de esta enfermedad ya son muy severos. En el mundo existen una cantidad ingente de personas afectadas de esta enfermedad y cada vez los pacientes tienen menor edad. Se asocia al avance de esta enfermedad a dos factores de nuestra sociedad actual, como pueda ser el sedentarismo y la obesidad. Tenemos que, por lo tanto, conocer muy bien cuáles son las manifestaciones orales de esta enfermedad, dado que en nuestra consulta vamos a tener un porcentaje bastante amplio de pacientes que la padecen. Por tanto, empezamos con nuestro tema de hoy y vamos a hablar sobre las manifestaciones orales de la diabetes y del manejo de nuestros pacientes diabéticos. Empezamos. El tema de hoy, como hemos dicho, va a tratar sobre las manifestaciones orales de la diabetes y también sobre el manejo de los pacientes diabéticos. Pero antes de pasar con el tema directamente, vamos a dar cuatro pinceladas muy someras sobre lo que es la diabetes y la relación que tiene la glucosa en sangre con la insulina. Empezamos diciendo que las células necesitan energía para realizar sus procesos metabólicos. Esta energía la consiguen de la glucosa, es decir, del azúcar que circula en nuestro torrente sanguíneo. Para poder utilizar esta glucosa necesita pasar por una serie de fases. La primera fase es la de recepción a través de la alimentación. La segunda fase es la de absorción mediante la digestión. La tercera fase es la de distribución a través de la circulación sanguínea. Y la última fase es el paso de la sangre a las células de esta glucosa. Para este último paso, es decir, para que pase la glucosa de la sangre a las células, necesitábamos de la insulina. ¿Qué es la insulina? Es una hormona que está producida por las células del páncreas endocrino. Estas células están localizadas en forma de cúmulos denominados islotes de Langerhans, y esta insulina, la función que tiene es la de regular los niveles de glucosa, de azúcar en sangre. Por tanto, pasaríamos ya a definir qué es la diabetes. La diabetes, por tanto, es una enfermedad metabólica crónica, debida a dos circunstancias. Por un lado, hay pacientes los cuales no son capaces de producir insulina, y otros pacientes lo que les sucede es que no pueden hacer uso eficaz de esta insulina, es decir, sí que la producen, pero su organismo no es capaz de utilizarlo de una forma eficiente. Por tanto, como consecuencia de todo ello, bien de que no produzcan o bien de que produzcan pero que no sean capaces de usarla de forma eficaz, aparece un cuadro de hiperglucemia. Esta hiperglucemia son altos niveles de azúcar en sangre. Si estos cuadros de hiperglucemia, es decir, estos niveles altos de azúcar en sangre, se mantienen en el tiempo, las causas que pueden dar es daños realmente muy graves a muchos órganos y sistemas. Principalmente van a verse afectados los vasos sanguíneos, los nervios, el riñón o el corazón. Según la OMS, establece tres tipos de diabetes: diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Empezamos con la diabetes tipo 1. La diabetes tipo 1 a día de hoy no se conocen cuáles son sus causas y por tanto no se puede saber la forma de prevenirla. En este caso, las pacientes que padecen este tipo de diabetes son aquellos pacientes que no son capaces de producir insulina. En cuanto a las características, los síntomas más característicos que manifiesta esta enfermedad es lo que se denomina las 3 P's: polifagia, polidipsia y poliuria. Polifagia es la sensación de tener hambre constante, polidipsia tener mucha sed y poliuria orinar muchísimo. Otros síntomas que caracterizan a esta diabetes tipo 1, pues por un lado que se produce una pérdida de la agudeza visual, ya que aparte hemos dicho que había una serie
de órganos y sistemas que se ven afectados, como pueden ser los nervios, las venas, también los riñones y el corazón. Los ojos también se ven muy afectados y habiendo una pérdida de la agudeza visual. Por otro lado, también se observa una pérdida de peso y por último, otro síntoma muy característico es una sensación continua de cansancio. El segundo tipo es la diabetes tipo 2. En este caso, los pacientes que padecen este tipo de diabetes sí que fabrican insulina, pero no son capaces de utilizarla de forma eficaz. Hay dos elementos que inciden directamente en este tipo de diabetes, que son la obesidad y el sedentarismo. Normalmente los pacientes que se diagnosticaban eran personas adultas, pero a día de hoy hay cada vez más niños que son diagnosticados con esta diabetes tipo 2. En cuanto a los síntomas, son muy similares a los de diabetes tipo 1, pero menos intensos. Lo que sucede es que al ser unos síntomas mucho menos intensos, el paciente tarda más en ser diagnosticado y por tanto se pueden presentar unas mayores complicaciones. Por último, vamos a hablar de la diabetes gestacional, que evidentemente es la que afecta a la mujer embarazada. Hay una serie de mujeres que durante el periodo del embarazo se observa un aumento de los niveles de glucosa en sangre y que luego, una vez que han tenido el bebé, esos niveles de glucosa en sangre ya vuelven a sus parámetros normales. Este aumento de glucosa en sangre es evidente, pero no es tan grande, no es un aumento tan grande como para considerar a estas mujeres como paciente diabético. Para ello lo que se hace es una serie de controles rutinarios en el segundo trimestre del embarazo y todo ello para evitar complicaciones tanto a la hora del propio embarazo como en el parto. Estos controles se realizan así y se han estipulado de forma rutinaria porque hay unas ciertas evidencias clínicas que estas mujeres que no ha habido sobre ellas un control de estos niveles de glucosa en sangre, puede que a futuro tanto la mujer como el bebé puedan ser pacientes diabéticos tipo 2. Y una vez dicho todo esto, vamos a pasar ya a la parte de las manifestaciones orales de la diabetes y el manejo de nuestros pacientes diabéticos. Pasamos ahora con la presentación. Pasamos a referir las manifestaciones bucales de los pacientes diabéticos que incluyen un amplio espectro de alteraciones. De la larga lista que podríamos hacer sobre estas posibles alteraciones, vamos a destacar las más relevantes. Al principio de nuestra lista aparecen los cambios salivales. En este caso, los pacientes diabéticos suelen describir serostomía, es decir, sensación de boca seca. También se observa un aumento de los niveles de glucosa en la saliva serosa de la glándula parótida. Puede haber también presencia de alteraciones periodontales, cambios dentales y alteraciones de la mucosa. Asimismo, pueden aparecer infecciones oportunistas como la candidiasis. Otra alteración característica es el aliento cetónico o diabético. Es un olor frutal muy característico. En mi experiencia yo lo he percibido como si la persona acabara de comerse un plátano. También se aprecia una alteración de la curación de las heridas. Esto no solo a nivel oral, sino que también sucede en cualquier parte del cuerpo del paciente. Una zona que deben cuidar especialmente los diabéticos son sus pies. En el caso de los pacientes diabéticos no controlados, es obvio que el cuadro se agrava. Aparece un efecto dominó en el que unas alteraciones provocan la aparición de otras o las empeora. Pongamos un ejemplo de este efecto dominó. En el caso de los pacientes con poliuria, estos pacientes, al eliminar gran cantidad de agua por vía renal, tienen dificultades en la formación de la saliva. Al existir esta hiposalivación, se produce irritación de las mucosas debido a que no existe el efecto lubricante de las mucinas salivales. Y finalmente, como consecuencia directa de esta irritación de las mucosas, aparece en el paciente queilitis angular y fisuras en la lengua. Otra de las consecuencias de la hiposalivación es que al no haber un flujo salival constante, se pierde el efecto mecánico de barrido de los microorganismos y de los residuos alimenticios. Esto lleva a un aumento de la flora microbiana oral y por tanto eleva el riesgo de aparición de algún tipo de infección.
Y finalmente, como consecuencia secundaria de la hiposalivación, se observa un aumento de caries en los pacientes diabéticos no controlados. Este incremento de caries se observa sobre todo en la zona cervical de los dientes. Como acabamos de ver, el efecto dominó que se produce debido a la falta de un flujo salival constante produce alteraciones en distintas estructuras de la cavidad oral. En cuanto a la respuesta gingival de los pacientes con diabetes no controlada, en aquellos casos que existe una acumulación de placa bacteriana, se observa una encía hiperplástica y eritematosa, esto es, hinchada y enrojecida. Estos pacientes también presentan abscesos gingivales, ensanchamiento del ligamento periodontal, pérdida de hueso alveolar y como consecuencia movilidad dentaria y pérdida precoz de los dientes. Como apunte final, hemos de destacar por su importancia que se ha observado una prevalencia mayor del líquen plano oral en pacientes con diabetes. En la imagen aparecen como lesiones blancas en forma de red. Recordemos que el líquen plano oral se considera un estado precanceroso, por lo que hay que llevar un seguimiento exhaustivo de estas lesiones en clínica. Si esto fuera poco, a todas esas alteraciones podemos añadir algunas más a la lista, como son cambios microvasculares en la encía y mucosa alveolar, alteraciones de la microflora oral, alteraciones de los tejidos periodontales que los hacen más propensos a ser invadidos por microorganismos. Y por último, destacaremos la presencia de un metabolismo anormal del colágeno, lo que produce una ralentización en la cicatrización de las heridas. El último capítulo del vídeo es el manejo dental del paciente diabético. Cuando se trata a un paciente que padece diabetes, se ha de tener en consideración diversos aspectos. El primero de ellos es la relación que puede existir entre enfermedad gingival y diabetes. Se admite de forma general que la diabetes por sí misma no va a dar lugar a la aparición de una enfermedad gingival, pero lo que sí se ha comprobado es que en el paciente diabético que presenta una enfermedad periodontal previa asociada a la placa bacteriana, se observan una serie de modificaciones en la zona gingivo-periodontal que facilitan un empeoramiento de este cuadro clínico previo. En segundo lugar, el hecho de que el diabético presente una enfermedad periodontal sumada a una falta de piezas dentales va a impedir una adecuada masticación. Esta mala masticación de los alimentos puede llevarle a seguir una dieta inadecuada. En tercer lugar, el paciente con diabetes, debido a las lesiones en las mucosas que presenta y a la pérdida de hueso alveolar, es frecuente que no toleren bien las prótesis dentales. Y finalmente, en cuarto lugar, pero no menos importante, hay que destacar que la existencia de una infección periodontal activa puede afectar al control metabólico de la diabetes. En este apartado de manejo del paciente diabético, también distinguiremos entre los que están controlados y los que no. En cuanto al manejo dental del paciente diabético controlado, desde el punto de vista de las actuaciones del higienista dental, las medidas que se deben tomar son las de refuerzo en la higiene oral. Pero por lo general, en estos pacientes controlados no se requieren otras modificaciones en el tratamiento odontológico, excepto que por alguna circunstancia el odontólogo estime que es paciente de riesgo y se le paute un tratamiento antibiótico previo a ciertas intervenciones invasivas, como pueda ser una extracción dental, una endodoncia o una cirugía periodontal, etc. Se suele considerar que el paciente es de riesgo, aun estando controlada su diabetes, cuando tiene un periodo de glucemia alta, cuando indique que sus controles son deficientes o cuando se le identifique como mal paciente. Esto último de mal paciente hay que ponerlo entrecomillado. En ocasiones los pacientes se encuentran cansados de sus restricciones en la dieta y comentan que se las saltan más a menudo de lo que debieran. En el caso de diabéticos no controlados, pueden presentar lesiones más severas y son más proclives a infecciones después de mínimos procedimientos quirúrgicos bucales. Según esto, el odontólogo determinará si se pauta un tratamiento antibiótico previo a la intervención que se vaya a realizar en la boca, del mismo modo que marcará una planificación para los tratamientos y las revisiones que necesite el paciente. Con estas indicaciones terminamos el tema de hoy, aunque podríamos estar hablando durante horas sobre esta enfermedad. Hemos hecho un repaso conciso, pero creo que bastante claro sobre las implicaciones de la diabetes en las patologías orales.
En la caja de información aparecen varios enlaces de interés y las fuentes de información que he utilizado para realizar el vídeo por si queréis ampliar el tema. Como siempre, os espero en el próximo vídeo, así que dale a la campana y suscríbete gratis para no perdértelo. Y si te ha gustado este vídeo, dame un like. Nos vemos muy pronto.